Levante sus manos y diga conmigo: el sacrificio de Cristo nos trajo muchas bendiciones. Múltiples bendiciones nos trajo el sacrificio de Cristo. Pero quiero hablarle un poquito de lo que era el cordero sacrificado por nuestros pecados. Según la ley, el cordero sacrificado por el pecado, de ese cordero sacrificado por el pecado, decía la Biblia así: si se comiere la carne del sacrificio de paz el tercer día, el que ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que él comiere llevará su pecado. El cordero que se sacrificaba por el pecado, ese cordero, uno de los requisitos es que usted no podía comer de la carne de él. No podía comer de ese cordero. Pero vea usted la diferencia del cordero de Pascua. Decía la Escritura: mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, está hablando del cordero de Pascua, entonces él y su vecino inmediato, porque el cordero de Pascua permitía eso. Entonces dice: invitará a su vecino inmediato. O sea, yo me pregunto cuántas personas de las que celebran la cena del Señor acá habrán invitado a un vecino a celebrar la cena, porque el cordero debería de comerse también con un vecino. Dice: mas si el cordero, dice, mas si la familia no se puede comer solo el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. O sea, ¿cuántos podemos comer de este cordero, no? Ahora yo le pregunto: ¿cree usted que el cordero de Cristo, cree usted que Cristo como cordero es tan suficiente para que usted coma usted y le dé de comer también a sus vecinos? ¿O cree que usted se come a Cristo y quedó con hambre? ¿Ah? ¿Usted cree que usted se come a Cristo y le puede dar a los que invite? Porque el cordero que se sacrificaba para el pecado, usted no podía comer de él, porque si usted comía de él, se le cargaba el pecado por el cual usted se había sacrificado ese cordero. No podía comer, no podía nada. Pero la Pascua sí podía comer, porque la Pascua era el cordero para la familia. Diga conmigo: la Pascua es y era el cordero ¿para quién? Para la familia. Entonces vea esto: en el cordero para el sacrificio, ese cordero, la sangre solo era colocada en el que lo sacrificaba. El sacerdote le ponía la sangre, lo rociaba con la sangre al que sacrificaba, le ponía en la oreja del que sacrificaba, le ponía sangre, literalmente. Pero sabe, el cordero pascual no era el sacerdote, era la familia, era toda la familia. Y ese cordero de Pascua que comió Israel antes de salir de Egipto es la simbolización del cordero que se sacrificó por nosotros. Ahora vea esto: la sangre del cordero de Pascua, donde debería ser utilizada la sangre. Aquellos que celebran la cena del Señor acá, le pregunto: ¿dónde era utilizada la sangre del cordero de Pascua? ¿Dónde era utilizada? ¿En qué se echaba? Gracias. Diga conmigo: la sangre del cordero de Pascua se untaba ¿en dónde? Diga conmigo:
A ver, si alguien no escucha ahí, no sabe qué, dígale, en la puerta, dígale. Toque al que está a su lado y diga, en la puerta de tu casa. Ahora, ¿por qué la sangre del cordero de Pascua debería de ser la sangre untada en la puerta de la casa? Porque el cordero de Pascua significaba el cordero que protegería a tu familia. Te debería estar saltando de alegre. Porque el cordero de Pascua debería ser el cordero que salvaría a tu familia. Por eso la sangre en donde se untaba no era a uno, era protección de la casa, no era el individuo, era la casa, porque Dios lo que estaba protegiendo era la familia. ¿Y cómo lo hacía? A través de un hombre que era jefe de una casa y que preparaba un cordero y se lo comía con familia. Entonces, vea esto. Si eso es una vivencia para nuestro tiempo, sería fuera de contexto pensar que usted va a una iglesia cristiana y usted no entiende esto, que la cena del Señor hoy la estamos celebrando, pero no como un servicio. Esta no es una misa, con perdón de mis hermanos católicos, que yo sé que me ven algunos. Pero tampoco esta no es una celebración del presbítero de la denominación, y que solo es el único que le puede dar la copa y que él es el único que le puede dar el pan, pero que usted no puede hacer nada más. No, aquí el principio bíblico es porque usted lo que se va a comer es el cordero de Pascua. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es que lo vamos a comer juntos. Yo le invité hoy a esta celebración para comerlo juntos, pero cada uno de aquí debería de salir listo en cualquier momento, lunes, martes, miércoles, jueves o cualquier día, reunir a su familia y comerse el cordero con su familia y invitar a un vecino a comer. Porque eso es la cena del Señor. Ahora, ¿sabe qué? Estaba preguntando porque no me acordaba cuántos años hace que comencé a enseñar esto en la iglesia. Hace 6 años. Y lo comenzamos especialmente en un mes de agosto. Por cierto, la primera celebración que comenzamos en casa la comenzamos el 1 de agosto. Y eso por un asunto espiritual que aquellos que tienen años de estar en esta casa saben por qué. Y hemos venido enseñando por años la cena del Señor en casa. ¿La cena del Señor dónde? ¿Sabe qué es lo triste que me doy cuenta yo? Que todavía hay gente que tiene años de asistir a esta iglesia y no celebra la cena del Señor en su casa. ¿Y sabe por qué no lo celebra? Porque se siente mal, dice. Porque es que tiene problemas con su familia. Pues por eso debería celebrar la cena. Porque si usted no celebra la cena del Señor en su casa porque tiene problemas con su familia, yo le pregunto, ¿cuál es la familia que no tiene problemas? Búsquemela y le voy a dar un premio. Y el cordero que usted va a comerse en su casa, deben de participar todos. Pastor, pero es que hay algunos que no son creyentes. Pues por eso. Y es que puede participar uno que que dice que no es evangélico. Es que no es usted el que lo va a hacer meritorio, es el sacrificio de Cristo. Ahora vea esto. El cordero de Pascua hay que comerlo todo. Pero vea lo que Cristo dijo cuando habló de él. Hablando de Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno me come de este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. ¿Para qué dio su carne Cristo? Diga conmigo, ¿para qué? Para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar
acaloradamente entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es decir, cuando usted come el pan, dice la Biblia que usted está comiendo la carne de Jesús. Y los judíos decían, ¿cómo nos va a dar a comer este su carne? Y Jesús dijo, les aseguro y les afirmo, dijo Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen realmente vida. Ahora vean esto. Dice en este pasaje que usted debe de comer la carne de Jesús. Diga conmigo, debo de comer la carne de Jesús. Pero dice que su sangre se la debe de beber. ¿O sí? Y cuando usted se come ese pan, significa que usted se está comiendo el cuerpo de Él. Y cuando usted bebe la copa, usted está bebiendo su sangre. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que el cuerpo de Jesús está enfermo o está sano? ¿Cómo está el cuerpo de Jesús? ¿Y la sangre de Jesús, cómo creen usted que está mala o está buena? Pongan cuidado esto. ¿Hay alguno aquí que alguna vez le hicieron transfusión de sangre? ¿Hay alguien aquí que dice, a mí me hicieron transfusión de sangre alguna vez? No tenga pena, ¿sí? Ok, vean esto. Para que usted le hagan transfusión de sangre, primero la sangre de quien le van a poner es examinada, si es una sangre sana, porque no le van a poner una sangre enferma. Y esa sangre debe de estar habilitada para subirle sus defensas. Entonces le quiero decir una cosa, la sangre de Jesucristo y su cuerpo es suficiente para usted mantenerle la salud, no solamente espiritual, sino física. El que come su carne y bebe su sangre tiene habilitado por Dios para que usted tenga vida. ¿O no dice la Biblia que su cuerpo se dio para que el mundo tuviera vida física y espiritual? Por tal razón hay testimonio de personas que tomaron la cena del Señor y recibieron un milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque la cena del Señor no debe de ser vista como una liturgia nomás religiosa, debe de ser vista como la oportunidad que usted tiene de conectarse con las cosas especiales que provee el reino de Dios a través del sacrificio de Jesús. Ahora vea esto. Dice Jesús, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ponga cuidado, quiero leer Hechos, quiero que los muchachos vayan conmigo al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 47 creo. Vean esto, este pasaje dice así. Escuche esto. Antes de leer este pasaje, le pregunto, ¿hay algún cristiano aquí? 20%. ¿Hay algún cristiano? 30%. ¿Hay algún cristiano de verdad? 40%. No, de verdad, ¿usted cree que usted es cristiano? 70%. Está bien, mejor los que no dicen amén, les respetamos, ¿va? Si usted dice yo no soy cristiano. No, pero de verdad, ¿usted cree que usted es cristiano? Ahora vea esto. Un cristiano no puede vivir ni debe de vivir sin celebrar la cena del Señor. A ver, un hogar que diga que es cristiano pero no celebra la cena del Señor no es cristiano. Porque los cristianos, vea cómo vivían los cristianos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, no, este es el último versículo. El versículo que les voy a leer es este. Y perseveraban unánimes, verso 46 del capítulo 2, unánimes cada día en el templo. ¿En dónde estaban todos los días los discípulos? En el templo. Y dice la Biblia, y partiendo el pan en las casas. ¿En dónde partían el pan?
A ver, ¿dónde estaba reunida toda la iglesia? A ver, ¿dónde la gente se reunía para alabar todos juntos? ¿Dónde se reunía? ¿A dónde? En el templo. Hay mucha gente, yo me di cuenta de una cosa, en años, muchos años atrás de mi vida ministerial me di cuenta de una cosa. Cuando yo anunciaba Santa Cena a la iglesia, habían dos tipos de personas. Unos que no llegaban y otros que solo a esa actividad llegaban. ¿Quiénes no llegaban? Los que decían que no se sentían dignos de estar en ese servicio ni de participar. Y para que me queden viendo que no participo, pues no llego. Entonces se sentaba de la iglesia. Pero habían otros que, como era la cena del Señor, se reconciliaba 3 días antes con el que había ofendido y iba a la iglesia. ¡Qué pésimo! ¡Qué vergüenza! Pero la vida de la iglesia no es esa, de los cristianos no es esa. Los cristianos están siempre adorando a Dios en el templo. ¿En dónde? Y están partiendo el pan en las casas. ¿En dónde parten el pan? Dice el texto ahí. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde partían el pan? Ahora déjeme decirle esto. ¿Usted cree que 500 hogares, estoy suponiendo, cuando la iglesia tenía 500 hogares cristianos, 1000 hogares cristianos, porque la iglesia se disparó en miles? Entonces imagínese usted 1000 hogares cristianos. ¿Usted cree que a esos miles de hogares, aquí vengo, el apóstol Pedro, te voy a celebrar la Santa Cena? Aquí vengo, soy diácono de la iglesia y te voy a celebrar la cena del Señor. ¿Tienes tu familia? No, es que 500 hogares, habían 1000 hogares, habían 1000 sacerdotes con su familia celebrando y comiéndose el cordero a diario. Por esa razón y solo por esa única razón es que la iglesia crecía. Porque la iglesia, los cristianos, por eso es que la iglesia se multiplicaba. Por eso es que la iglesia crecía, porque los cristianos no dependían de una reunión de la iglesia solamente, sino que ellos vivían fortalecidos en fe, porque cada creyente se consideraba un sacerdote de su familia. Eso es lo que necesitamos para este tiempo, y no es que me lo está diciendo ahora el Señor, sino que es lo que me ha dicho el Señor durante todo estos 6 años atrás que he vivido. Estaba en Italia el año pasado y teníamos un amigo que algunos lo conocen, y todos los domingos yo iba con él a misa. Los que más me acompañaban a misa con este amigo: pastor, usted fue a misa. ¿Y? Pero usted es evangélico o protestante, como nos dicen en Europa. Y yo iba todos los días a misa, todos los domingos. Íbamos a misa con él, y mi hija era la que más iba. Y durante todo el mes me congregué en una iglesia católica. Y les aseguro, delante de Dios estoy, que hay gente que es más evangélica que muchos evangélicos. Y les aseguro que hay gente que es más cristiana que muchos cristianos, por sus acciones de fe. Y estaba con este amigo, y un día le digo: ¿sabes qué? Todos los días tenía discipulado con él en algún horario del día. Él me decía: hoy vamos a hablar de este tema. Está bien. Entonces un día le dije: quiero hablar hoy contigo de un tema. Y hablamos de la cena del Señor. Mira, y yo le expliqué así como se lo explico, como lo he enseñado, como lo he escrito, como lo he compartido. Te quiero decir, para mí la cena de Jesús enseñada por él no es una misa. No es una misa para mí. Y tampoco es una celebración evangélica en donde
El ministro es el único que celebra la cena y de allí nadie más puede. Para mí, la cena, el cordero de Pascua, debe de ser comido por toda la familia, con un hombre o una mujer que entiende que Dios le diseñó la cena del Señor para edificar y fundamentar su familia como cristiano. Y después que hablamos con este amigo, entonces le dije yo, ¿qué piensas de lo que yo te enseño? Le enseñé todo lo que la Biblia enseña sobre el tema. La Pascua nunca se la dejó a los sacerdotes, Dios nunca le incorporó la Pascua en la ley. Jesús nunca celebró la Pascua con sus discípulos en una sinagoga judía. Se fue a una casa donde les dijo: ¿dónde está el aposento que voy a celebrar la Pascua con mis discípulos? Y le puedo seguir hablando, pero no estoy hablando para convencerle teológicamente si esto tiene validez o no. Solo estoy tratando de parafrasear el momento. Entonces yo le dije a mi amigo: ¿qué piensas de este asunto? Y si tal vez mi cuñado Javier, que es un hombre que lee mucho la Biblia y él es católico, he hablado con él y él me ha dicho: entiendo con claridad la cena del Señor. Y me dijo este amigo: ¿sabe qué? No tengo discusión. Le cuento que es un teólogo. Y me dice: no tengo discusión ni nada. Entonces le dije yo: ahora entonces quiero que reúnas a tu familia tal día y celebremos la cena del Señor. Y sabe, me sentí como en una casa de celebración judía, con todo aquello que ellos pusieron, panes, vino. ¡Wow! Maravilloso. Y el Espíritu Santo comenzó a ministrarnos, a bendecirnos, a llenarnos. ¿Por qué le digo esto? Si los cristianos que tienen una célula aprendieran a utilizar el poder que tiene la celebración de la cena del Señor, nosotros tuviéramos más hogares edificados familiarmente de lo que nos imaginamos. Pero por obviar o por no tomar esto como Jesús lo diseñó, hemos perdido la oportunidad de edificar a la iglesia y a la familia. Porque aquí el objetivo no es la iglesia. Como dije, el objetivo no es... A ver, dígalo, el objetivo no es una reunión como esta. Es más, esta reunión la estoy haciendo no por la iglesia, la estoy haciendo por la necesidad que hay en la familia. Pero si la iglesia es la familia, sí, pero la prioridad aquí en esta celebración de Pascua no es la iglesia como tal, como congregación, es la familia. Así que salga de esta reunión hoy, una vez que participemos todos juntos, con el compromiso que la familia debe ser prioridad y que a usted Dios le dejó el sacerdocio para ministrar la cena del Señor. Y usted dice: pero yo no soy líder de la iglesia. No tiene que serlo. Con tal sea un hombre que desea edificar su familia, puede celebrar la cena del Señor. Es más, no le autorizo yo, se lo autoriza la palabra. No es que yo como iglesia ahora empoderamos, ahora empoderamos a todos los padres que celebran. No. De todas maneras, aunque yo no lo empoderara, de todas maneras, usted si lee la palabra de Dios, está empoderado y autorizado y responsabilizado a celebrar la cena del Señor en su familia para edificarla. ¿Por qué la prioridad es la familia, la iglesia? No es ¿por qué? Dije, ¿por qué la prioridad aquí no es la iglesia, sino la familia? Porque al final la que fortalece a la familia, no quiero dejarle enredado en esto, pero escuche bien, la que fortalece a la familia no es la iglesia, sino que es la iglesia que fortalece sino que es la familia la que fortalece a la iglesia. Pero como hemos venido al revés,
Entonces, como nos han metido la religión, que es la iglesia, la que fortalece a la familia, entonces todo mundo quiere llevar al papá para que cambie en la iglesia. Y todo mundo quiere llevar al marido para que cambie en la iglesia. Llega y nunca cambia, porque invertimos los papeles. La iglesia no te cambia, pero si la iglesia cambia, pero si la familia cambia, podemos cambiar a la iglesia. Eso fue lo que Dios diseñó. ¿O usted por qué cree que cuando Dios dio la ley? A ver, ¿por qué cree usted que cuando Dios dio la ley, le dio la ley a Moisés, pasó el libro de Levítico, y usted nunca lee que la Pascua se la dejó a los sacerdotes que ministraban el templo? Siempre se la dejó a la familia, porque para Dios fue, es y seguirá siendo la familia el fundamento para sostener sus verdades por generaciones. Mire, las instituciones se envejecen, las estructuras se quiebran y desaparecen. Y no importa cómo se llamen todos los movimientos del diablo antifamilia, pero lo que Dios diseña y establece, eso nunca se desaparece ni se desactualiza, porque cuando Dios deja algo establecido, eso tiene que perdurar. Y aunque hayan enemigos de la familia, mis amados hermanos, Dios ya nos diseñó un programa, un proyecto. Debemos de aprenderlo a amar y apreciarlo, porque esa es lo único que nos sostendrá en los últimos tiempos.